conducido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de la entrevista. Este día vamos a hablar sobre violación de derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Nos acompaña Zaira Navas de Cristosal. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Zaira. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos, Zaira, para abordar este tema al que pues desde Radio YSUCA le estamos dando seguimiento desde la semana pasada cuando se aprobó este decreto número 333 sobre el régimen de excepción. Como sabemos, a partir de ese día domingo pues comenzaron las capturas de personas consideradas sospechosas. La Constitución y los tratados internacionales ya establecen límites, sin embargo, ¿verdad?, en la suspensión de derechos. Y me gustaría que comenzáramos hablando sobre eso, Zaira, que es lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos cuando habla específicamente de este tema de suspensión de derechos. Bueno, es importante decir que los regímenes de excepción precisamente tienen ese término porque deben ser excepcionales. No es que los gobiernos puedan en cualquier momento adoptarlos. La Constitución de El Salvador ya regula de manera expresa en qué momentos puede aplicarse un régimen de excepción y esto va en línea con las normas internacionales de derechos humanos. Particularmente se trata de situaciones de desastre natural, situaciones de extrema emergencia en las que el gobierno o los gobiernos no puedan actuar haciendo uso de las herramientas con las que ya cuentan normalmente. En este momento, como ya lo dijo la Comisión Interamericana y lo han dicho varios relatores, El Salvador no estaba en una situación de extrema urgencia que no permitiera al Estado hacer uso de las herramientas con las que ya contaba. Recordemos que en el caso, El Salvador había tenido o tiene una cantidad de normativa que permite precisamente que se haga uso de esta normativa para atender crisis como las que ocurrió. Este gobierno había presentado, según sus datos, una disminución significativa de homicidios y lo que tenemos es un repunte crítico muy grave de homicidios en un fin de semana que llegamos a 87. Bueno, si ya estaban controlado el incremento de homicidios, la lógica hubiese sido que la respuesta fuese ir a capturar a las personas que estaban provocando esta alza de homicidios. Y lo digo porque si tenían suficiente tiempo con un número reducido de homicidios, esto hubiese permitido que se hicieran capturas focalizadas, detenciones de personas que cometieron directamente los delitos. Lo que nos llama la atención es por qué 3,000 detenciones. Primero, por qué un régimen de excepción, por qué cercos en determinados lugares, por qué estas capturas no se realizaron si ya se tenía identificado quienes habían cometido este hecho delictivo. Y segundo, por qué esperar hasta el tercer día, es decir, hasta tener 87 homicidios en total para el despliegue que se realizó. Y creemos que ya existían las herramientas jurídicas suficientes para que el Estado de El Salvador pudiese intervenir de manera focalizada en los lugares donde la inteligencia policial hubiese determinado que había alta presencia de delincuentes, pero además ir a buscar a los que cometieron estos hechos delictivos. Lo que se tiene por ahora es una captura generalizada de personas. Sí, ¿y quiénes son los que están siendo mayormente afectados por estas capturas? ¿Quiénes mayormente se les están violando sus derechos? Nosotros ya hemos visto algunas imágenes, ¿verdad? En videos, lo hemos visto en fotografías, vemos algunos perfiles de personas que se ven, personas que iban a trabajar y que fueron pues llevadas en las patrullas, o se ve cuando van entrando, ¿verdad?, a este lugar que llaman el Penalito. ¿Quiénes están siendo los más afectados en esto, Zaira?
Bueno, hay que decir que lamentablemente la criminalización de la pobreza es lo que nosotros hemos visto en estos días. Y las personas suelen decir que son medidas excelentes porque van a mejorar la seguridad de la población salvadoreña, etcétera. Sin embargo, lo que estamos viendo, en primer lugar, más de 3.000 capturas hasta este momento. En segundo lugar, los cercos militares y policiales, que por cierto no están incluidos ni en el régimen de excepción ni en las reformas que se aprobaron en esta semana. Estos cercos están orientados a colonias o comunidades donde vive gente bastante pobre, donde no se les deja ni ingresar ni salir, y esto impide que vayan a sus labores, afecta directamente a los niños y las niñas que tendrían que movilizarse a sus escuelas, a los centros de estudio, a los centros de desarrollo infantil. Y las imágenes que estamos viendo, no podemos decir que las personas que fueron capturadas en su totalidad son delincuentes, mucho menos acusar y decir que todos tendrían que quedar detenidos por pertenecer a maras y pandillas. Las características físicas no son lo que determinan si una persona ha cometido o no ha cometido delito, sino la prueba de que participó o no participó en el hecho delictivo. Y lo que estamos viendo es una afectación a poblaciones. La mayoría de testimonios de las personas que llegan al lugar y de casos que nosotros como Cristosal hemos conocido, es de personas que iban hacia su trabajo. Hemos conocido, por ejemplo, algunos casos en determinados lugares de personas que estaban comiendo en su hora de almuerzo, y de lo que se trata son redadas policiales realmente. 3.000 personas que ya, si pensáramos que hubiesen sido el resultado de investigaciones previas, es decir, que si ya tenían 3.000 personas identificadas, ¿por qué no las detuvieron previamente? Lo que denota es que son capturas generalizadas, que estamos volviendo a métodos que se aplicaron desde la época del presidente Francisco Flores en los 2000, con el plan Mano Dura, Super Mano Dura con Tony Saca, medidas extraordinarias en el gobierno anterior, etcétera. Medidas que ya demostraron que por sí mismas no reducen los niveles de violencia. La diferencia que vamos a tener ahora es, y esto es grave a partir de la reforma que se ha aprobado, es que probablemente muchas de estas personas no van a lograr salir en libertad, y esto sin que se determine que son culpables o no culpables a partir de estas reformas que se han emitido, y porque el régimen de excepción viola directamente o atenta directamente contra contra el derecho de defensa, que por ende afecta la presunción de inocencia. 15 días sin tener contacto con abogado, sin saber las razones por la detención, y a esto se suma la capacidad de las instituciones. Si en este momento la Fiscalía tiene poco más de 1.500 empleados, de estos difícilmente todos los fiscales pueden dedicarse a esta cantidad, me refiero a fiscales, perdón, pueden dedicarse a atender estos casos, y no digamos la defensa pública, porque en su mayoría lo que podemos observar es que son personas muy pobres, con escasa posibilidad de contratar abogados particulares. La Defensoría Pública también va a estar rebasada en sus capacidades. Y por otro lado, estas medidas que se acaban de aprobar, como el tema de la protección de los jueces, que realmente son jueces sin rostro, van a generar la posibilidad de que se prive de libertad durante todo el proceso a las personas. En primer lugar, porque la reforma incluye que ninguna persona que sea acusada de ser pandillero, y esto es sumamente peligroso y delicado, acusada de ser pandillero, vaya a poder salir con medidas sustitutivas. Muy grave para la presunción de inocencia, es decir, que las autoridades presuman que son pandilleros, y que además esto se pueda probar por un testimonio de alguien que no necesariamente se presente a una audiencia. Entonces estamos realmente en un estado que está criminalizando la pobreza, pero que además está presumiendo
que todas las personas que son detenidas pertenecen a pandillas y las personas que han sido detenidas pues pertenecen a un estrato económico social que no les permite otras opciones, porque han capturado muchachos sin camisa, a jóvenes que probablemente van saliendo de las escuelas. Muchas personas probablemente sí son miembros de pandillas, pero el tema es que para resolver un problema de delincuencia, lo que debe penalizarse es el delito que cometió, la conducta que cometió la persona, no así su apariencia física, su origen, su pertenencia a determinada estructura. Hubiese sido excelente que este gobierno capturara a los responsables de los 87 homicidios y a los responsables de los homicidios que han ocurrido durante estos años. Sin embargo, no es eso lo que tenemos. Han ido a hacer capturas generalizadas de personas que ellos presumen que son pandilleros. Y entonces sí estamos viendo una criminalización probablemente de la pobreza, pero además muy grave lo que estamos viendo, personas que no van a tener derecho de defensa, presunción de inocencia y que además no van a poder salir libres y no se va a establecer si son o no responsables hasta el final del proceso que esto va a poder ocurrir y esto pone en una situación muy grave a la familia salvadoreña. Sí, Zaira, si hablamos de estas redadas de las que usted dice que se han hecho no solamente hoy, sino en gobiernos anteriores también, ¿a qué considera usted que los gobiernos le siguen apostando a estas políticas de mano dura, de represión, cuando, como usted ya lo ha mencionado, no han logrado erradicar este problema de la delincuencia que tiene años en El Salvador? El derecho a esto se le suele llamar populismo punitivo o populismo penal. Es decir, se le vende un mensaje a la población de que capturando a cientos o miles de personas, en este caso, se va a resolver el problema de la criminalidad, pasando por alto que las meras capturas no detienen un problema social y estructural como es el problema de las pandillas en El Salvador. Se ha dejado crecer tanto este fenómeno durante estos 2 años de gobierno. Lo que hemos visto es que ha habido clara evidencia de que ha habido una negociación entre el gobierno y las pandillas. Hay investigaciones, ya ha sido ratificado por otros gobiernos, etcétera. Hemos visto videos de funcionarios de este gobierno que formaron parte de las negociaciones previamente y que ahora lo han hecho. De hecho, la Fiscalía anterior tenía una investigación contra el actual director de centros penales precisamente por este tema. Entonces, durante este periodo previo, pudo haberse hecho investigaciones serias y haberse fortalecido la inteligencia. Sin embargo, lo que tenemos es, se prueba que el plan control territorial no funcionó, no existía, que las pandillas seguían controlando los territorios. Estas medidas de populismo punitivo, de decir vamos a resolver el problema y todos van a quedar presos, probablemente en este momento, por el despliegue que tenemos, mantenga y vuelva los números en los que estábamos previo a la crisis del pasado fin de semana, pero no necesariamente resuelve el problema de la situación de criminalidad en El Salvador. La experiencia nos dice que estas medidas populistas, utilizando el derecho penal, que debe ser la última ratio, es decir, la última, el último mecanismo al cual recurrir, lo que generan es un efecto boomerang. Esto significa que después que pase este proceso represivo, las estructuras se organizan de manera diferente y vuelven a cometer delitos de manera diferente. Por eso es que soluciones integrales requieren, por ejemplo, programas sociales que alienten o alivien la situación económica de familias que por años han vivido de la extorsión. Y aquí es importante separar porque estamos ya con tercera generación de pandilleros, de hijos de pandilleros
que viven en determinadas comunidades y que se relacionan con pandilleros por el hecho de ser hijos de los pandilleros. Y la reforma que se ha aprobado está orientada a criminalizar el vínculo con personas pandilleras, la relación con personas pandilleras y el ser pandillero también. En el caso de los niños y los adolescentes es sumamente grave porque ser hijo de un pandillero inmediatamente los excluye de la sociedad, los penaliza y los cataloga como sujetos que son dañinos para la población. Entonces lo que se hace con ese tipo de políticas es reproducir los índices de violencia, excluir a la población y no aliviar la situación estructural que provoca la violencia. No hemos visto en estos 2 años, tampoco se había visto en gobiernos previos, pero en estos 2 años que hubo una disminución de homicidios, lo lógico hubiese sido que el gobierno interviniera en las comunidades llevando programas sociales, previniendo que los niños y las niñas sean cooptados por estas estructuras, sean utilizados por estas estructuras y generando procesos de inserción social. Pero no hemos tenido ni programas y mucho menos resultados en ese sentido. Preguntémonos cuáles son los planes de prevención de violencia que se han implementado, particularmente en estas comunidades que se han intervenido ahora. ¿Cómo es posible que ya se sabía que en estas comunidades habían cabecillas de estas estructuras y no habían sido detenidos si se sabía que ellos cometían delitos? Todo esto apunta al análisis de que son medidas improvisadas, es una represalia, se rompió esta negociación que tenía el gobierno con las estructuras criminales y la respuesta del gobierno ha sido este populismo punitivo, ir a capturar a estas 3,000 y van a seguir más personas y el tema va a ser, bueno, probablemente condenen a este número o a un número importante de personas o los mantengan provisionalmente detenidos. Pero la situación social, de exclusión, de criminalidad, esa situación no se resuelve de esa manera. Sí, y hablando de este populismo punitivo, Zaira, acá también podría entrar, ¿verdad? Que el discurso es contrario a la realidad y por poner un ejemplo, veíamos una nota que circulaba ya el día de ayer por la noche, como 4 cabecillas de la pandilla MS habían estado fuera durante unos meses, durante el año pasado, ¿verdad? Mientras hay personas, como usted lo mencionaba, que puede tener, son inocentes, no tienen nada que ver en eso y sin embargo están allí guardando prisión, mientras cabecillas de pandillas han estado fuera y es parte de esto que usted mencionaba. También usted habla de algo bien importante y es la necesidad de los programas sociales, pero también hacía referencia a estas reformas que se hicieron en estos días, que hicieron los diputados, reforma a la ley penal juvenil, entre ellas, ¿verdad? Y usted ya mencionaba algo sobre eso, donde también las penas aumentan, ¿verdad? Dependiendo de la edad que tengan los niños. Entiendo cómo también esto, Zaira, en lugar de pues ayudar a la juventud, ¿verdad? Usted decía programas sociales es lo ideal, pero en lugar de eso se están haciendo reformas para que niños de 12 años, ¿verdad?, puedan estar mucho tiempo en la cárcel por tener un vínculo, nada más como usted menciona. Bueno, 2 elementos importantes. Hay fuertes indicios, esta denuncia que se hace ayer, pero además la no extradición de personas que ya han sido identificadas que cometieron delito en otros países, son hechos que apuntan a que este gobierno estuvo protegiendo a miembros de pandillas durante bastante tiempo. En segundo lugar, esta denuncia sobre 4 cabecillas de estas estructuras que han estado entrando, saliendo y que además han salido con medidas sustitutivas o han salido de prisión o se les ha disminuido la pena, nos dice mucho de esta negociación que ha habido con las pandillas. Por otro lado, las reformas que se han aprobado, hay que decir en primer lugar una cosa. Este gobierno ya contaba con medidas y con normas suficientes para, si quería detener a miembros de pandillas que han cometido delitos, las aplicaran.
tenemos vigente y ya teníamos vigente una ley de proscripción de maras y pandillas y una ley contra el terrorismo, que a pesar de que tienen vicios de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional de hace 2 periodos había ya validado que estas estructuras tenían características de terroristas. Con esta normativa, el gobierno pudo haber utilizado o echado mano de las herramientas legales, haber investigado la participación de estas personas a las que ahora probablemente han detenido, y puede ser que no hayan detenido a los verdaderos responsables hasta este momento. Sin embargo, se aprueba una cantidad de reformas. En la mayoría de los casos se trata de incremento de penas. Y el problema, hemos visto, es que no se lograba probar la participación en hechos delictivos. Lo que ahora se está penalizando o se ha afinado en esta reforma es que ser miembro de pandilla o que la policía y la fiscalía los acuse de ser miembros de pandillas implica que la persona pase detenida provisionalmente durante bastante tiempo. Se ha eliminado también el periodo que se da para que una persona, que son 2 años, si una persona no es condenada, debe quedar en libertad inmediatamente. Se ha restringido esta garantía procesal. Esto nos lleva a que el gobierno está mandando este mensaje a las pandillas para decirle, bueno, aquí quien manda soy yo. Pareciera para la población favorable, sin embargo, no es así porque difícilmente se va a lograr establecer que han cometido hechos delictivos. Por otro lado, si bien la reforma en el ámbito de la ley penal juvenil y también las reformas penales que se han aprobado eh, penalizan el uso de niños y niñas, eh, la reforma a la ley penal juvenil está equiparando la participación de un niño de 12 años o de un adolescente de los 12 a los 14 años a la conducta de un adulto, cuando ya sabemos que los niños tienen responsabilidad a partir de su desarrollo progresivo. Esto implica que una persona de 12, 13, 14 años no tiene todavía la noción, la certidumbre de la connotación que tienen sus actos, pero también se deja de lado que los niños y las niñas que viven en estas comunidades son obligados a participar en actividades de colaboración, de vigía, de estas estructuras. Ya decía al principio, en primer lugar, porque viven en estos ambientes, porque son familiares de personas de segunda o tercera generación que han participado en estas estructuras, o porque no tienen otra opción, porque si no, o participan en las pandillas, o los ejecutan, o ejecutan o violan a alguno de sus familiares. Y en muchos de los casos los niños no saben o no tienen claridad de el tipo de participación que están realizando y el daño que pueden causar. Por ejemplo, cuando van a recoger una extorsión, cuando van o están vigilando si ingresa o no ingresa una persona o las autoridades a determinado lugar. Eh, Al eliminar en esta reforma, además de subir la pena, la medida de internamiento hasta los 10 años de quienes tienen 12 años hasta 14 y hasta los 20 de quienes tienen de 16 años en adelante, en el acápite se hace una reforma profunda y es que habla de medidas de internamiento y de prisión. Quiere decir que se elimina la naturaleza del internamiento, que es la educación, la inserción social y probablemente muy preocupante porque se ha tenido conocimiento que los centros de internamiento también van a ser asumidos por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es decir, la posibilidad de rehabilitación, de inserción social, de reeducación para jóvenes de 13, 14 años o 12
que sean privados de libertad es sumamente cuestionable con este tipo de medidas. Cambia la naturaleza y es poco probable que a los 23, 24 años que puedan salir en libertad hayan modificado su conducta, sino por el contrario, pueden, si no eran personas que participaban en hechos delictivos, ahora sí serlo. Porque ya sabemos que en centros penales no hay realmente procesos de rehabilitación social, ¿verdad? Por las condiciones. Ya teníamos una sobrepoblación del 300% y ahora con esta cantidad de personas que ha sido detenida, pues la sobrepoblación mucho menos va a permitir procesos de rehabilitación para adultos y de inserción para adolescentes. Zaira, ¿y qué dicen los convenios internacionales, pues que ven los derechos de la niñez y la adolescencia, que pudieran determinar que estas medidas que se están tomando en El Salvador son ilegales? Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño es muy clara sobre las medidas que deben adoptar los estados con respecto a los niños que están en entornos violentos o los niños que son utilizados o que tienen alguna responsabilidad penal. Se ha establecido que debe haber una legislación especializada que esté orientada a procesos de inserción, a no la modificación solo de las conductas, sino a tener las oportunidades sociales de educación, de generar habilidades para la vida, de tener un proyecto de vida. Esto se elimina con la reforma que se ha realizado y es contrario a la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, a la misma Lepina, que establece precisamente cuál debe ser el rol que debe jugar el ISNA, a la esencia de la ley penal juvenil y por supuesto a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a todas las normas internacionales referidas a el tratamiento de las personas adolescentes con responsabilidad penal. Estas medidas lo que van a hacer es aprisionizar, es decir, a meter a la cárcel sin alternativas para los procesos de inserción o de reeducación, como dice la Constitución de la República. Así es, que lamentable que vayamos retrocediendo en esto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted va a tener la oportunidad de hacer las consultas, preguntas o comentarios que quiera hacer sobre el tema. Ya volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Las minas en abandono son una bomba de tiempo de las que nadie se hace responsable. El Ministerio de Economía reportó 15 minas abandonadas en la zona oriental de El Salvador y están contaminando el agua. Estos lugares necesitan de restauración y remediación por los daños ambientales que provocaron las empresas mineras por la explotación de oro, plata y otros minerales en el pasado. A 5 años de la ley de prohibición de la minería metálica, demandamos del Estado resolver la problemática de los pasivos mineros ambientales. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos hablando sobre la violación de derechos humanos que se está dando en el marco de este régimen de excepción y nos acompaña Zaira Navas de Cristosal. Usted puede marcar nuestros números en este momento para hacer las consultas que considere al 2275-9501, 2275-9502. También está habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779.
Estamos transmitiendo también a través de Facebook Live. Ahí nos puede dejar también sus mensajes de texto. Tenemos una llamada, un audio. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días, Zaira. Creo que para quienes venimos viendo la actitud y el comportamiento del presidente frente a los opositores, frente a la comunidad internacional, etcétera, no nos extraña la reacción que ha tenido. Es una reacción no planificada, es una reacción no está ni siquiera enmarcada en su plan control territorial, es una medida sumamente improvisada y reaccionaria. Esto es lógico porque el plan control territorial y el cero homicidios había sido como lo que más rédito político le había dado, pues lo había publicitado como tal. Entonces la reacción es esperada. Para lograr tener y recuperar ese control, ha tenido que recurrir a estas medidas y algunas de ellas son violatorias de derechos humanos, violatoria de tratados internacionales, violatorio de la constitución misma de nuestra república y de algunas otras leyes secundarias. Aquí el punto, y también quisiera hacer la consulta, Zaira, es si ya lo hizo una vez y durante 15 días va a tener retenidas a esas personas, ¿qué garantías tienen los detenidos de que en 15 días van a salir y van a continuar su proceso fuera de la prisión? Me parece a mí que la reacción del presidente es una medida de también medir fuerza con la pandilla y creo que quiere tener elementos para entrar nuevamente a la negociación con la pandilla. No sé si lograrán acuerdos y para mí, y no sé, y aquí es en donde quisiera su opinión, no hay ley que lo detenga. Parece ser que en este momento el presidente no hay ley que lo detenga, no hay tratados internacionales, no hay código procesal penal, no hay constitución. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay que retenga más a estas personas? Digo a las personas inocentes, porque hay personas inocentes, no pueden haber 3,000 personas involucradas en el homicidio. Un saludo, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Dice, buenos días, Zaira, ¿qué se va a hacer en el futuro? ¿Qué va a hacer en el futuro este presidente con esta enorme cantidad de capturados? ¿Cuál será el final? Otro mensaje dice, buenos días, ni durante la guerra se hacían requisa a niños o ancianos. Había algo de respeto. Ahora están tratando a niños como criminales. ¿Cómo esperan sacarlos de las maras si pasan años en las cárceles y son tratados como cualquier criminal? Más generaciones perdidas se están criando. Es parte de los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp. Le cedo la palabra a Zaira. Sí, aquí hay un tema bastante delicado y desesperanzador para aquellas personas que no han cometido hechos delictivos. En primer lugar, las redadas que solían ejecutarse en gobiernos anteriores tenían una diferencia, y es que tenían jueces independientes, jueces que aplicaban el derecho. Pero ahora, no solo con el régimen de excepción se amplía el periodo para que estén detenidos 15 días en la etapa administrativa, siempre son las 72 horas en el término de inquirir, es decir, en el periodo que están ya en presencia del juez de paz. Sin embargo, en este momento, con las reformas que se han emitido, a quienes se les acuse de ser pandilleros, y eso es lo que yo estaba señalando, que es muy grave, que los elementos probatorios que se requieren a partir de estas reformas, por ejemplo, es el que un testigo diga que esta persona ha sido o es pandillero, y este testigo no necesariamente debe comparecer ante un juez, sino que puede ser a partir de una entrevista que tenga la fiscalía. La reforma lleva a que durante todo el proceso, es decir, mientras no se emite la condena, esta persona pueda
pasar privada de libertad. Y esto es sumamente grave porque se presta a graves arbitrariedades. Insisto, una cosa distinta es que se pruebe que que haya elementos para que el juez de paz o la jueza de paz establezca que una persona ha participado en un hecho delictivo. Lo que pasa es que estas reformas se han fortalecido para criminalizar la participación en las pandillas. Por eso es que se denomina derecho penal de autor o derecho penal del enemigo. Es decir, se criminaliza las características de la persona, en este caso, la supuesta pertenencia a la pandilla y no el acto o el hecho delictivo que ha cometido, no el crimen que se le atribuye. En este caso, no es que se vaya a probar en este momento que la persona cometió un delito, sino que estas reformas habilitan a que permanezca detenido mientras está procesado, que puede ser hasta más de 2 años incluso, porque se le acusa de ser pandillero. Esto es lo grave. Y lo grave es que la obtención de la prueba se deja para la presentación de la prueba, que suele ser así, es en la etapa de instrucción y se debate o se determina la responsabilidad y se convierte en prueba cuando estamos en la fase de sentencia. Para esto puede pasar mucho tiempo. Es decir, a la pregunta que nos hacía la persona que llamaba y con quien comparto la opinión sobre la improvisación y una medida desesperada y es una medición de fuerza con las pandillas, lo que se está haciendo es precisamente que muchas personas que han sido detenidas, lamentablemente, aunque no hayan participado en hechos delictivos, incluso aunque no sean miembros de pandillas, pueden quedar detenidos. A partir de que se está aplicando ahora la figura de los jueces sin rostro. Hay que decir que además de lo inconstitucional, de la falta de técnica legislativa, de la cantidad de arbitrariedades que se han cometido en estas reformas, que además en algunos casos se repiten medidas que ya estaban en otras disposiciones, son de hecho inconstitucionales porque se dice que entran en vigencia desde el momento de su aprobación y eso no puede ser. La Constitución es bien clara con respecto y además la doctrina es muy clara con respecto a que las normas deben entrar en vigencia cuando termine el proceso de formación de ley, que es la publicación de una norma. Obviamente hay una situación bastante grave para las personas en condición de pobreza que han sido detenidas por habitar o por vivir en lugares de alta incidencia delincuencial o que la policía ha detenido en condiciones, en estas redadas que están haciendo. Es bastante grave, el presidente no se equivoca y lo hace con toda la intención al decir que hoy van a quedar detenidos. Y es porque eso es lo que él ha ordenado, ha nombrado jueces, el fiscal declaró que iba a hacer una cacería, cosa que es sumamente grave, y revela que no está atendiendo al mandato constitucional que tiene el fiscal general, que es la persecución del delito, pero precisamente de la acción delictiva, no de personas que ellos presuman que son delincuentes. Esto da para que se abran las puertas del abuso grave de autoridad, como lo estamos viendo, y de personas que sean criminalizadas y que no han cometido hechos delictivos. Así es, y esos abusos de autoridad, Zaira, lo hemos podido ver también a través de notas de prensa, como ya mencionábamos anteriormente. Hemos visto cómo militares están revisando las mochilas de los niños que van a las escuelas. Vimos por ahí también algunos videos de cómo llega la policía a traer a la mamá de una niña y frente a ella se la llevan, la reprimen, la niña llora, es decir, es un escenario bastante triste, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. ¿Qué derechos de los niños? Sí. Justo, perdón. Sí, a eso iba. ¿Qué derechos se están violentando? Precisamente los niños y las niñas ya estaban expuestos a una situación grave de violencia, pero lo que estamos viendo ahora es una violencia extrema
generada por el mismo Estado. El Estado era responsable de violencia o de entornos violentos de los niños y las niñas al no proveer una educación integral, al no proveer condiciones dignas de vivienda, de salud, de alimentación, etcétera, y de protegerlos. Pero ahora estamos viendo que las autoridades, las fuerzas de la policía y la Fuerza Armada, que no tiene facultades constitucionales para hacerlo, no solo hacen cacheos en mochilas. Esa imagen que ha circulado es sumamente grave, pero los registros en mochilas, pero los cacheos, que es decir, tocar los cuerpos de los niños para registrarlos, y no estamos hablando de niños pandilleros. Aquí es importante hacerle ver a la población que aplaude este tipo de medidas, que ahora son esos niños y mañana pueden ser nuestros hijos. Que aquí no se trata de personas a las que se les detiene porque en ese momento ha cometido un delito. Los niños están siendo tocados en sus cuerpos, es decir, cacheados por hombres armados, están viendo violencia extrema hacia sus familias cometida directamente por la autoridad. Esa imagen terrible de la niña que se prende de su madre porque se la llevan detenida y los policías con fusiles enfrente de ella. ¿Qué creen que va a pasar en el estado emocional de estos niños y niñas que están viendo esto? Esa es violencia estatal, es una grave afectación a la integridad emocional, psicológica de los niños y las niñas, y hay que decir que la violencia que generan las autoridades afecta la integridad en sentido estricto, que es un derecho protegido por la LEPINA, particularmente reconocida por El Salvador. Además, se viola la misma Convención sobre los Derechos del Niño y muchas normas internacionales. Sobre la LEPINA yo quiero decir lo siguiente. Hay instituciones encargadas, en este caso el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que ya debiese tener, y primero debiese haberse pronunciado, segundo, debiese haber dado directrices hacia las autoridades de seguridad con respecto al tratamiento de niños y niñas en condición de riesgo. Han estado en condición de riesgo muchos los gobiernos anteriores, y este gobierno no han invertido en la niñez y la adolescencia lo suficiente para extraerlos de este riesgo social y de esta condición de pobreza y de esta exclusión. Pero en este momento, cuando la violencia es generada directamente por las autoridades, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia tiene el mandato de proteger a los niños y las niñas, de además sacarlos de estos entornos violentos. La pregunta es, ¿qué están haciendo estas autoridades? ¿Qué medidas han tomado para la protección de niños y niñas cuyas familias han sido detenidas, que están además en riesgo porque quedan sin mamá, sin papá, sin tía, sin abuelo? Ya sabemos que este país es un país expulsor de personas y que las niñas y niños crecen sin mamá y sin papá en su mayoría, que ya estaban en riesgo porque al vivir con personas que no son directamente sus familiares, se exponen a la violencia sexual, a la violencia física y en este momento a la violencia directa de las autoridades. El CONNA tiene un gran trabajo por hacer y debemos lamentar que si bien es importante la inversión en la primera infancia, en este país hay niños de 8, 10, 12, 14 años que están en una situación de desprotección y pareciera que las instituciones de niñez que tienen el mandato dado por la LEPINA están al servicio de la primera dama y no puede ser. Está muy bien la política de primera infancia, eso es muy importante, pero las instituciones como el CONNA y el ISNA tienen mandatos específicos y no hemos visto ni programas especializados, ni programas de prevención por parte del ISNA, que es al que le toca la atención y el desarrollo de programas, y mucho menos medidas de protección o mecanismos construidos por parte del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Aquí hay violación al derecho a vivir libre de violencia, a la seguridad,
a la integridad física, psicológica, emocional, a la imagen, a la privacidad de los niños y las niñas y esencialmente a la dignidad de ellos y sus familias. Así es, no hemos visto, como usted dice, ningún pronunciamiento de parte del ISNA ni del CONNA y tampoco de organismos internacionales, ¿verdad? Que velan por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tampoco hemos visto UNICEF, por ejemplo, ¿verdad? Al menos no he visto ningún pronunciamiento. Bueno, yo estoy sorprendida. Esperemos que en los próximos días UNICEF, que ha sido durante muchísimos años el organismo internacional que siempre se ha pronunciado en gobiernos anteriores, y lo recuerdo muy bien porque cuando hubo un intento por incrementar la pena de prisión hacia los adolescentes, la primera organización que se pronunció fue UNICEF. Esperemos próximamente el pronunciamiento, un análisis de UNICEF sobre las repercusiones que tiene para la vida de los niños y las niñas estos actos de violencia que se están cometiendo en las comunidades, las repercusiones que tiene para ellos y ellas la situación de violencia que se está generando y el trato como adultos a niños y niñas cuando la responsabilidad penal de los adolescentes debe tratarse de manera diferenciada. Así es. Zaira, nos llega otra pregunta. Dice, ¿le podrían preguntar a su entrevistada si todo este paquete de reformas legales no viola todo lo que dice el capítulo 1 del Código Penal sobre las garantías penales mínimas? Es que viola no solo el capítulo 1 del Código Penal, sino viola los derechos y garantías reconocidos en la misma Constitución de la República. El artículo 1, el artículo 2 y el catálogo de derechos reconocidos en la Constitución no permiten ni la forma en que se han aprobado estas reformas y esta nueva ley de recompensas, sino además el fondo, es decir, violan las garantías constitucionales. Yo explicaba que la primera garantía que nunca debe ser suspendida ni en régimen de excepción es el derecho de defensa. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han sido reiterativas con respecto a la garantía que representa el que una persona pueda defenderse de una acusación y además está muy vinculado a la presunción de inocencia. Todas las personas que fueron detenidas se les ha presumido culpables. Se han detenido sin orden judicial, se han detenido sin investigaciones previas, insisto, han sido detenidas por su apariencia o por el lugar donde han sido detenidos y no por haberse determinado que han cometido un hecho delictivo. Entonces, por supuesto que en una interpretación como debe hacerse de todas las normas, hay una grave contradicción entre el espíritu tanto de la Ley Penal Juvenil, del Código Penal y de la misma Constitución. Cualquier análisis de una sala de lo constitucional independiente declarara inmediatamente inconstitucionales no solo estas reformas, sino el mismo régimen de excepción por la forma en que fueron aprobadas. Miren, no solo es un acto improvisado, sino también puede haber sido ya esta reforma deliberada. Es decir, la respuesta del Ejecutivo es la venganza, y la venganza contra la población pobre, no contra los delincuentes. Y esto, que nunca un Estado debe responder con venganza, sino con la aplicación de la racionalidad. Por eso es que el derecho penal debe ser la última medida que se asuma, pero se aplica para aquellos que han cometido conductas que violan los derechos de las otras personas, no contra personas que viven en determinados lugares o que son señalados de pertenecer o no pertenecer a una estructura. No se puede criminalizar el ser pobre, no se puede criminalizar el ser blanco, el ser moreno, o el ser hijo de un pandillero, por ejemplo, o estar vinculado emocionalmente con una persona que ha cometido un hecho delictivo. Así es, tenemos otra pregunta, dice... Zaira, saludos, un gusto escucharle, su participación muy asertiva. Mi pregunta es, ¿usted considera pertinente que se aplique la pena de muerte? Saludos, estimada Zaira Navas, atentamente, Yalili Moreno.
Por supuesto que no. La pena de muerte, cuando un Estado ya entra a la pena de muerte, es un Estado violador de los derechos humanos. Es una situación sumamente grave que el Estado esté planteando esto. Estas no son iniciativas nuevas, son iniciativas que vienen ya desde muchos años de varios diputados. Por ejemplo, el diputado Gallegos y su partido político, que por cierto es el partido que llevó al gobierno al presidente de la República, ha estado buscando por muchos años que se apruebe la pena de muerte. Esto es inconcebible porque un Estado que se dice que defiende la vida y que defiende la integridad, resuelve las situaciones quitándole la vida a otros, es sumamente absurdo, violatorio de los derechos de todas las personas y mucho más grave cuando no tenemos sistemas penales independientes. Así es. También, Zaira, en este marco de régimen de excepción, también se ha suspendido el derecho a la privacidad de la correspondencia y también de las telecomunicaciones. ¿Qué consecuencias podría traer esta suspensión de derechos? Bueno, ya estábamos sujetos a que el Ejecutivo, y ya vimos varios casos de abusos, de espionaje telefónico a defensores de derechos humanos y periodistas. Pero en este momento lo que está es legalizado el espionaje. Es decir, que al no tener control sobre estas medidas que está tomando el Ejecutivo, estamos frente a un posible uso abusivo de estas medidas. No necesariamente pueden estar dirigidas a quienes se les atribuye una conducta delictiva. Ya decía que las personas que han sido detenidas no están siendo detenidas en su mayoría porque se les atribuye una conducta delictiva, sino porque se presume la pertenencia a estructuras delincuenciales. Pues lo mismo puede ser utilizado, está siendo utilizado interferencia. Bueno, tenemos problemas allá con la conexión. Zaira, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Sí, tuvimos problemas, se nos quedó congelada la pantalla. Adelante. Bueno, les decía que lo mismo está ocurriendo con las personas que son víctimas de la persecución del Estado y que el Estado está utilizando la intervención de las telecomunicaciones no solo para la investigación de delitos, sino para aquellos que considera opositores políticos o que son críticos del gobierno. Sí, bueno, también, Zaira, otro punto importante, ya nos quedan pocos minutos, pero también quiero consultárselo, y es que estas personas que están siendo detenidas, los familiares que llegan a preguntar dónde van a ser trasladados, si ya comieron, es decir, están consultando cosas básicas, ¿verdad?, que la familia necesita saber, pero no están dando información a los familiares. Aquí también se están violentando derechos. Por supuesto. Una situación que agrava las condiciones de las familias es precisamente la falta de información. Una cosa es que la persona haya sido detenida, en algunos casos probablemente por atribuírsele un hecho delictivo, ya decía que la mayoría no es así, pero el derecho a recibir información sobre la persona detenida y luego otras condiciones muy graves a las que están siendo sometidas por órdenes del presidente las personas privadas de libertad. Por ejemplo, las Bartolinas policiales no proveen de alimentación a las personas que están privadas de libertad. Mientras la familia no sepa dónde está su familiar, es difícil que le provea alimento. Quiero además comentar denuncias que hemos recibido en Cristosal de las requisas que se han realizado en algunos centros donde ya hay personas que forman parte de estructuras. A las familias se les pide o se les obliga a que les lleven paquetes alimenticios cada cierto tiempo. Pero en estas requisas y a partir de estas medidas que ordenó el presidente, les botaron todos sus alimentos. Las familias denuncian que estos paquetes cuestan entre 13 y $14. La mayoría de personas detenidas son de escasos recursos
y no pueden volver a comprar estos paquetes, es decir, que hay una condición muy grave, que no solo es trato inhumano y degradante, sino habría que evaluar, y este es un trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos, si estamos frente a actos de tortura. Hay que decir que en el caso del derecho a la información, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene un rol importantísimo. La Constitución, en el mandato que le da, y en la misma ley de la Procuraduría se establece que las autoridades tienen el deber de trasladar información a la PDH sobre cada persona detenida. Esto significa que la Procuraduría tiene el deber de exigirle por mandato constitucional a las autoridades que les provea información, y la Procuraduría podría ser entonces la fuente de información para esta familia, pero tiene el deber, además de exigirle a las autoridades que le den información a sus familiares de dónde fueron trasladados las personas que son detenidas. Recordemos que muchas de las personas que han sido detenidas son personas que estaban trabajando, que se las llevaron y que no les dijeron el motivo de la detención, porque además eso está restringido y limitado en el régimen de excepción. Las personas no tienen derecho a saber el motivo de la detención, no tienen derecho a la defensa técnica durante estos 15 días y por ende están limitados la alimentación, la integridad física, psicológica, etcétera. Y quienes sufren, como ya decía, lamentablemente son sus familiares. No solo las madres que vemos llorando, lamentablemente siempre somos o son las mujeres las que tienen que sufrir estas condiciones, sino los hijos e hijas. Esta violencia es cíclica y se revierte hacia los niños y las niñas. Así es, Zaira. Y también importante hacer énfasis en que además de estos derechos que ya se están violentando actualmente y que ya lo ha expuesto usted en el transcurso de esta entrevista, también estas personas luego de salir, si es que salen, ¿verdad?, en un corto tiempo, también se van a enfrentar a otras dificultades. Por ejemplo, muchos van a perder sus empleos, ¿verdad?, porque no se presentaron ya a trabajar. Algunos que estaban estudiando, pues verán suspendidos esos procesos de estudio. Es decir, hay consecuencias también después de todo esto. Por supuesto. Y es que estas medidas punitivas de esta naturaleza, de populismo punitivo, levantan la imagen del gobierno, que por cierto habría que analizar qué tan creíble es ahora el Plan Control Territorial, si han tenido la necesidad de echar mano de medidas improvisadas, ¿verdad? Pero por otro lado afectan directamente a la población. Pensemos en los hijos e hijas de estas personas que estaban trabajando, que no son responsables de hechos delictivos y que que no han sido notificados sus jefes de dónde están. Sus familias no pueden decir, ni pueden informar, ni pueden presentar una justificación. Por supuesto van a perder sus trabajos, pero además, ¿quién va a proveer de alimentación a las familias, a los hijos e hijas? En el caso de los estudiantes, en el caso de las personas, estudiantes universitarios, estudiantes de escuelas, etcétera. No vemos alternativas del Ministerio de Educación tampoco para responder a programas integrales de educación y para solventar la crisis emocional que puede sufrir familias. No me refiero en este caso al Ministerio de Educación, sino que al ser suprimidas instancias que deben garantizar la integridad emocional y psicológica de las familias, tampoco hay garantía de que se les atienda. Las personas que más son afectadas son las familias de las personas detenidas, además de las violaciones que se dan a las garantías y a los derechos de quienes fueron detenidos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Zaira, por haber estado con nosotros y haber abordado este tema. Muchísimas gracias. Gracias, buen día a toda la población salvadoreña. A usted también por haber estado pendiente de este espacio y haber participado. Muchísimas gracias. Les recuerdo, esta entrevista queda allí en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista.